Salmo 136, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señoree en el día, y la luna y las estrellas para que señoreen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. El que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió los grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo. A Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Todos el 25, amados. El que da alimento a todo ser viviente. El 26. Alabad al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia. Cierre sus ojos, por favor. Buen Dios y amado Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Adoramos, Señor, tu grandeza, Señor, tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que la palabra de esta noche, Señor, conforte nuestros corazones. Nos dé, Señor, luz y entendimiento, Señor, sobre tu carácter, Señor, sobre lo que tú eres, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, Señor, por lo que haces, Señor, en medio de los tiempos. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor Dios, eres todopoderoso. Y en tu mano, Señor, está el control de todos los tiempos y de todas las cosas, Señor, que existen en el plano visible y el plano invisible. Sabemos que tú eres Dios que reina sobre el universo y que tú eres, Señor, tú eres el centro de toda nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Si tuviéramos que ponerle un título a este sermón, ¿cuál cree que sería? Fíjense que, de hecho, los salmos son música, es decir, son canciones, son alabanzas. Y este salmo se escribió de esta manera. Es decir, nosotros lo hicimos en forma de lectura, pero realmente fue un salmo que se hizo cantando y el coro era porque para siempre su misericordia todo el tiempo. El salmo, cuando nosotros lo leemos de esta manera en que nosotros lo acabamos de leer, si hacemos este mismo ejercicio, si yo les pregunto a ustedes de qué trata el salmo, aparte de que para siempre su misericordia, ¿qué me diría? ¿De qué trata el salmo? Porque para siempre su misericordia se nos mete tanto en la mente que a nosotros se nos olvida que hay una parte A en todos los versículos. Y está bien, porque lo que yo quiero que entienda esta noche es que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia.
Si algo yo quiero que esta noche usted se lleve en su mente, en su corazón, es que para siempre es su misericordia. Pero, ¿por qué el salmista dice porque para siempre es tu misericordia en todos los versículos? ¿Cuándo entendemos o cuánto sabemos o hemos experimentado la misericordia del Señor? Creo que todos. Hemos experimentado la misericordia del Señor en nuestros momentos difíciles, hemos experimentado la misericordia de Dios incluso en los momentos alegres. Hemos disfrutado de la misericordia de Dios en todo tiempo porque Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia. Y lógicamente nosotros entendemos, si yo le pregunto a usted cuál ha sido la misericordia que Dios ha tenido con su vida, le puedo garantizar que voy a encontrar ahorita 40, 50 ejemplos diferentes de cómo Dios ha tenido misericordia en su vida. Ahora, este salmo tiene una peculiaridad y a mí me encantó porque yo me puse a investigar porque el escritor dice porque para siempre es tu misericordia en todos los versículos. La intención es que nosotros podamos leer y descubrir una maravilla que Dios puso en ese salmo para nosotros. Este salmo nosotros lo podemos, ¿cómo explicarle? Analizar de diferentes puntos de vista. Sin embargo, el enfoque que quiero presentarle a usted es sobre algunas cosas que Dios dejó establecidas en este salmo que yo quiero que usted y yo las asimilemos en nuestro corazón. Bien, lo primero que quiero que veamos que en el salmo yo lo podría dividir, yo lo podría dividir en varias secciones. La primera sección tendría que ver con la forma en que el salmista describe a Dios. Y eso pudiéramos decir lo que está en los primeros 4 versículos. Vamos a leer solo la parte A de cada uno de ellos. Si ve, dice el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Qué es lo primero que dice el salmista de Dios? Que Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Ve el versículo 2, alabad al Dios de ¿qué? Le apuesto que usted ha escuchado la expresión Rey de reyes, Señor de señores. Pero aquí dice que también es Dios. Y el siguiente versículo dice lo otro. Versículo 3. Alabad al Señor. Usted había escuchado esa expresión, pero no sabía dónde estaba escrito. Rey de reyes, Señor de señores. Usted no sabía dónde estaba escrito, ¿sí? Ah, sí, ok, perfecto. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas. Mire, si usted ve estos 4 versículos y los pone juntos, habla acerca de la esencia de Dios, diciendo que Dios es bueno, que Dios es Dios de dioses, Dios de señores y que hace maravillas. O sea, el salmista tiene una idea clara de qué es lo que quiere expresar en el salmo y dice, Dios es bueno. Señor de señores, Dios de dioses y es el único que hace esas maravillas. O sea, lo que Él hace es hacer una descripción de Dios y decirnos a nosotros, este es el Dios al que yo alabo. Y por eso dice, alabad al Dios de dioses, alaben al Señor de señores, alaben al que hace proezas y maravillas, alábenlo porque Él es bueno. Hace un momento acabamos de tener un momento de adoración. Les aseguro que algunos lo disfrutamos. Se lo aseguro. Pero la alabanza, perdóneme, no era para usted ni para mí. ¿Y por qué nos gozamos entonces? Porque nos volvemos tiernos y sinceros delante de Dios. Y entendemos que Dios es bueno. Y entendemos que Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Y por eso nosotros lo alabamos con libertad. La segunda parte, vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 5 al 9. Solo las partes A para que entendamos cuál es la siguiente parte que él dice. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento. Versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Sigue hablando acerca de alabarlo. Al que hizo las grandes lumbreras. El 8, el sol para que señoree de día, la luna y las estrellas para que señoreen de noche. ¿De qué está hablando ahí el salmista?
de un Dios creador. Si usted escucha y lee las partes de estos versículos, usted se va a ir directamente al Génesis. Usted va a decir, sí, Dios creó las lumbreras, dice que creó los cielos con entendimiento. Hace la alusión de un Dios creador, un Dios que tiene el poder para crear cosas de la nada y cosas que ya existían en el plano espiritual, traerlos al plano material. Dios tiene la capacidad de crear todo. De hecho, Él lo creó a usted, por si usted no sabía. Él nos creó a nosotros. Él creó el sol. Amado, con solo la idea, solo ponernos a pensar de que Él creó el sol. Hágame el favor. Si apenas salimos nosotros aquí de la atmósfera y nos quemamos. Él hizo el sol. Nosotros no nos pudiéramos acercar ni siquiera a 10,000 kilómetros de distancia. Nos quemamos, nos achicharramos. Él hizo el sol. ¿Se puede imaginar el poder que Dios tiene para crear cosas tan grandes como el sol, crear las estrellas, dice, la luna, y crea todos los astros? ¿Usted cree que lo hizo para usted? Él le dejó a usted para que usted los pueda ver, pero son creación suya. Y Él es el creador, amados. Mire, se lo voy a poner de otro punto de vista. ¿Va? ¿Alguien tiene un hígado dañado? Dios se lo puede hacer nuevo. Si puede hacer el sol. Y no solo creó el sol que nosotros vemos y conocemos aquí, creó todos los soles de toda la galaxia. ¿No le sirven los pulmones? Dios le puede crear unos nuevos. Él es creador. Y a eso Él se dedica. Él es creador y por eso el salmista dice, alábenlo porque Él es bueno. Vamos por favor a los siguientes versículos, vamos a ver otra fase. La primera fase que nosotros vemos ahí es que Él es bueno, ve la esencia de Dios, que Él es Dios de dioses, Señor de señores. Dice el versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento y creó todo lo demás. ¿Ok? Vámonos al versículo 10. Vea lo que dice. Aquí cambia un poco la situación y dice, al que hirió a Egipto en sus... Versículo 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. 12, con mano fuerte y brazo extendido. 13, el que dividió el mar rojo en parte. 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. 15, y arrojó a Faraón y al ejército en el mar rojo. Ahora sí ya va teniendo sentido el salmo, ¿va? Primero es la esencia de Dios, ¿quién es Él? Alábenlo por quién es Él. Segundo, alabémoslo porque Él es el Dios de la creación. Y Él puede crear cosas poderosas y maravillosas. Por eso hay que alabarle. Tercero, porque Él sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? Y determina cómo lo hizo. Y dice, hizo esto con los primogénitos, los sacó por el mar rojo, pasaron en seco y después echó todo el ejército de Faraón, los metió en el mar y los ahogó. Por eso hay que alabarle. Amado, me quedé impresionado cómo la forma en que el salmista lleva la secuencia y de repente dice, pero es que también sacó al pueblo de esclavitud. No me diga que usted no sabe qué es salir de la esclavitud. Si nosotros, usted y yo éramos esclavos del pecado. Usted debe recordarse cuando usted andaba en sus parrandas. Bueno, no todos, yo sí. Me da vergüenza contar algunas cosas. Si ustedes supieran los lugares donde me iba a meter. Si ustedes supieran las cosas que hacía. El Señor las sabe. Y estoy muy agradecido de haberme perdonado y de haberme sacado de esa vida. Yo no sé ni qué tenía en la cabeza. Mamá siempre me decía, no sé qué tenés en la cabeza. Y ahora yo digo, no sé qué tenía en la cabeza. De andarme metiendo en esos lugares peligrosos. Mataban antes. Eran las 1 de la mañana y yo caminando. Como que era loco, desde San Salvador hasta Ciudad Delgado. Amado, si no me mataron fue porque, como dice ese salmo, porque para siempre es su misericordia. Si no, olvídese. Ahora, no sé de qué Dios lo sacó y de dónde Dios lo sacó a usted. Yo sí le puedo decir que Dios perdonó mis pecados y que ahora me siento una persona nueva y diferente. Ahora, cuando me acuerdo de esas locuras, yo digo, estaba loco.
Mire, esto del perdón a veces es tan lindo porque nosotros podemos entender que Jesús pagó por nuestros pecados y que nosotros tenemos salvación a través de la sangre de Cristo y que nuestros pecados son perdonados. Nosotros lo entendemos perfectamente. Le voy a contar un caso y este es un caso real. Una señora estaba en su cama, estaba pasando una enfermedad bien difícil. Y ella sentía que se moría. Por cierto, no se murió, estaba pasando una crisis, una enfermedad bien fuerte, no se murió en ese día. Pero llegó el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. Escúchame bien, llegó el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. Y le dijo, hermana, vamos a orar por usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dice el pastor, usted no llegó solo a orar, sino que se sentó en una silla, empezaron a hablar. Y dentro de la conversación que tenían, él le leyó el Salmo 6. Lo lee en su casa y va a saber de qué se trata el Salmo 6. Y dentro de la conversación que tenían, la señora le dijo, Dios a mí no me puede perdonar. O sea, yo sé que Dios perdona, que perdona todos los pecados y que perdona a todo el mundo, pero a mí Dios no me puede perdonar. Y le dice el pastor, ¿por qué crees que Dios no te puede perdonar? Y dice ella, es que cuando yo tenía 25 años o 24 años, le fui infiel a mi esposo. Y mi esposo me dejó, se dio cuenta y me dejó. No le fue infiel una vez, sino que le fue infiel varias veces. Y con un fulano como que ya tenía bastante rato de estar con él. Entonces, el esposo se dio cuenta y la dejó. Cuando el esposo la dejó, ella no sabía qué hacer. Tenía 4 hijos, todos varones. 4 hijos, todos varones. Los 4 eran bolitos, los 4 bebían todo el tiempo. De hecho, uno de ellos se hizo cristiano, el último. Pero el primero murió de VIH. O sea, él murió consumido, calavera. A él le dieron un montón de enfermedades, al final nunca supimos de qué murió. Pero el VIH a él lo mató. El mayor, era drogadicto, se metía a toda clase de drogas. Le robaba los electrodomésticos a la señora para irlos a vender para poderse drogar. Le robaba el dinero, hasta el dinero de las tortillas. Él se ofrecía para ir a traer las tortillas y se iba y ya no regresaba con las tortillas. Se metió en todo tipo de drogas, en todo tipo de sexo y de repente fue un caso sonado de que todo el mundo sabía que tenía VIH. Al final, no sabemos de qué, porque esa cosa solo lo debilita y después se le pegan un montón de enfermedades. Se murió. La señora decía de que por culpa de ella, su hijo mayor se había tirado al vicio, que si su papá hubiera estado con ellos, su papá le hubiera ayudado a criar a sus hijos y ella no tuviera tenido que haber abandonado vendiendo cosas en la calle, abandonando a sus hijos en la casa para que sus hijos se perdieran. Los otros hijos metidos en el alcohol como no tienen idea, pero no alcohol ¿cómo se llama? Del fino, no, alcohol de ese de cantina, de ese que ellos mismos hacen allí en la cantina, no sé cómo lo hacen, pero le meten guaro bruto, o sea, insalubre. Y ahí andaban encunetados algunos. Otros medio se recomponía unos días y después volvía a caer otra vez en el alcohol. Y así pasó un montón de tiempo. Y esta señora decía que por culpa de ella, o sea, por culpa de lo que ella había hecho en ese entonces, de haber engañado a su esposo, ella había perdido a sus hijos y vio morir a su hijo mayor y ella lo cuidaba, perdón con lo que le voy a decir, ella le limpiaba las necesidades que el muchacho se hacía en la cama. Ella lo curó, lo metía medicina cuando estaba enfermo, temblando de fiebre. O sea, a ella le marcó tanto todo eso que cuando ella estaba enferma, ella decía, yo me voy a morir y Dios no me va a perdonar. Y vino el pastor, agarró la Biblia y le empezó a decir, mire, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la Biblia dice. Y el Señor dice, y la señora decía así, Él perdona a su pueblo, pero yo no puedo ser perdonada por Dios por lo que acabo de decir. Y hizo una pregunta maravillosa esta señora. Dijo, ¿usted me perdonaría? El pastor le dijo,
Pues no tengo poder para perdonar, pero si estuviera en mi capacidad humana, yo lo haría. Y al pastor se le encendió un foco. Decimos nosotros. Nosotros entendemos que fue el Espíritu Santo. La señora estaba en la cama y a la par de la cama había una mesita y había una foto ahí. Adivina de quién era la foto. De su hijo mayor. Y él empezó a preguntar y le dijo, este muchacho te robaba el dinero de tu cartera. ¿Lo perdonás por eso? Y él le dijo, sí, claro que sí, sin dudarlo. Dice, este muchacho se robaba la licuadora y la plancha, te la fue a vender y se drogó con esa. ¿Lo perdonás? Sí, sí, yo lo perdono. ¿Sabés que este muchacho tuvo una vida desordenada sexualmente? Y a causa de eso está viviendo la condición que vivió hasta que murió. ¿Lo perdonás por eso? Le dice, sí, 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 yo lo perdono. Allá en la mesita de noche de Dios le dijo, está tu foto. Y la señora entendió que por el amor que Dios tenía por ella, ella podía ser perdonada. Ella entendió todo lo que el pastor le había explicado a través de la Biblia con un ejemplo, con un decirle nada más, la foto tuya Dios la tiene allá arriba en su cama, en su mesita de noche. Lógicamente Dios no tiene cama, pero la señora entendió exactamente lo que este pastor le estaba diciendo. A veces nosotros no nos perdonamos las cosas que hemos hecho. A veces nosotros mismos nos estamos culpando cuando Dios lo único que tiene para nosotros es su misericordia. Y cuando nosotros entendemos que Dios es lleno de amor, que su misericordia es tan grande que hasta la Biblia lo dice, para siempre es su misericordia. Si usted logra entender eso, amado, va a entender cómo Dios perdona nuestros pecados y nos transforma en una persona diferente. Va a entender por qué Dios quiere tenernos en el cielo, puede llevarnos al cielo y poder hacer todas aquellas cosas que nosotros ni siquiera soñamos con hacer. Porque Él es Dios grande en misericordia. Versículo 16 dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Diga conmigo eso fuerte, por favor, léalo conmigo. A la cuenta de 3, 2, 1. Al que pastoreó a su pueblo por el... Una vez más. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Versículo 17. Al que hirió grandes reyes, mató a los reyes poderosos. Versículo 19. A Sehón, rey amorreo. 20. Y a Og. ¿Por qué este salmista tiene que meter eso? Dios es un Dios asesino. De hecho, el poder de la vida y la muerte es de Él. Él da la vida como también la puede. Él es Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? No lo está diciendo porque quiere darnos a conocer de que Dios mató al rey de tal lugar o a tal otro rey. No. ¿Sabe por qué lo dice? Recuérdese la secuencia que trae. Primero exalta la esencia de Dios, luego habla de un Dios creador y luego dice, y sacó al pueblo de esclavitud. Y cuando lo sacó por esclavitud, el versículo que leímos un par de veces decía, y pastoreó a su pueblo por él. Y estos reyes de los que habla ahí fueron opositores mientras Israel estaba en él. En otras palabras, simples, Israel tenía obstáculos en el camino y Dios tuvo que hacerse cargo de resolverle a Israel la situación que tenía en el momento. Si lee el versículo 16, dice en la parte A, al que pastoreó a su pueblo por él, quiere decir que lo cuidó, lo alimentó, estuvo con él en todo momento, aunque estaban en el desierto.
En el camino ellos encontraron problemas, dificultades. Ellos sabían que en algunos momentos ellos eran un pueblo obrero, no eran un pueblo guerrero. Entonces tenían que pasar por el desierto y algunos reyes se opusieron en el camino. Y entonces Dios tuvo que actuar así como actúa por nosotros para sacarnos de nuestros problemas, los líos que nosotros nos metemos. ¿Sabe por qué habla de reyes ahí? Porque hay reinados en nuestra vida que nosotros mismos no podemos lidiar con ellos. El pecado se enseñorea de nosotros hasta que Dios mete su Espíritu Santo en nosotros para poder vencer el pecado. ¿Ha escuchado la expresión? Hombre, ese tipo no cambia. Hombre, ese es un gran haraganazo, ese no va a cambiar. Cuando el Espíritu de Dios se le meta, va a sacar todo el montón de demonios haraganes que tiene y va a cambiar y va a cambiar. Cuando ese borrachito no sepa cómo hacer, cómo dominar su alcoholismo, amado, le tengo una noticia, Dios lo va a pastorear si esta persona se deja perdonar por Dios y va a poder hacerle frente a cualquier situación. Mire, mi amado, a veces a nosotros nos cuesta creer, así como a veces nos cuesta a nosotros aceptar el perdón de Dios. A veces a nosotros también nos cuesta creer si Dios puede con nosotros. He conocido personas que dicen, es que yo soy un salado, yo tengo mala suerte desde que nací, soy un salado, tengo a mí nadie me quita, si rifan una pedrada me la gano. Hay gente que habla de esa manera y tienen razón. De todo les pasan todas las cosas malas. ¿Sabe qué necesita? Estaba un día Job lamentándose y quejándose. Lea el libro de Job, se lo recomiendo. Y maldijo hasta el día en que nació, hasta eso maldijo. No aguantaba ya Y de repente un día se pone contra Dios. Sí, que no sé qué, cuánto, y le reclama a Dios. No le aconsejo que lo haga. Pero le reclama heavy, fuerte. Entonces viene Dios y le dice, ok, ahora yo voy a hablar. Se le aparece Dios. Y le dice, ahora yo te voy a hablar. Te me amarrar los pantaloncitos y vamos a hablar serios. Y sabe que la forma de Dios para hablar con Job no fue decirle, con que se anda quejando, ¿no? Le voy a meter 3 pirruñas más para ver si se sigue quejando. No. ¿Sabe qué dijo Dios? Se le fue a sentar, yo me imagino, se le fue a sentar a la par a Job y le dijo, bueno, estaba en un torbellino. Y le dijo, ¿has visto el behemoth? Y dijo, ¿qué? Y te estoy hablando de mi pirruña, de que me siento mal, de que ya no aguanto esta sarna. Dice, no, tranquilo. ¿Has visto el behemoth? Dijo, sí. Job 42. Léalo. Sí, lo he visto. ¿Has visto cómo se mete en el río Jordán? El río entero le puede pegar y él no se inmuta, ni se mueve. Él sigue comiendo. ¿Sabes que su cola? Le dice, ¿has visto su cola? ¿Cómo se mueve la cola? Le dice, como si fuera un cedro. ¿Quién detiene la cola del behemoth? Si cuando ese tipo mueve la cola, todo lo que está a la par se muere o se aparta. Dice, ¿quién lo ha podido cazar? No, nadie. ¿Estás seguro? Nadie lo ha podido cazar. Porque en las películas nos muestran a nosotros que 5 fulanos van y cazan un mamut. Pero le pregunta a él, ¿lo podés cazar? ¿Alguien lo puede amarrar? ¿Alguien le puede hacer algo? Si ni el río Jordán lo mueve. Y Job dice, no. Bueno ese. ¿Has visto el Leviatán? ¿Cómo? No me vas a hablar de mi pirruña todavía. No. ¿Has visto el Leviatán? Y Job se queda, pues, sí. Alguien lo puede pescar. Alguien lo puede agarrar con un anzuelo y lo puede sacar. Alguien puede hacer eso. Y Job, no. Nadie puede tocarlo. Son impresionantes. Y viene Dios y le dice, yo lo creé. ¿Qué tal? Dios le dice a Job, yo lo hice, yo lo creé. Pero eso no es todo,
así como los cree, así mismo los puedo hacer desaparecer. Vos me estás hablando de un problemita financiero. $3,000 necesitas. Yo creé el sol y lo puedo desaparecer. $3,000 para mí es. ¿Sabe qué le dijo Dios a Job? Yo me puedo encargar de esas cosas grandes de las que vos no podés. Es más, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y cuando Dios le dice a Job de todas estas cosas, Job se queda hasta con la boca abierta así. ¿Sabe que para Dios no había problema de resolverle su situación de la salud que tenía y se le resolvió? Pero Dios quería hacerle saber a Job que habían cosas más grandes que Dios había hecho, que Él hizo las lumbreras y se lo dice ahí en el capítulo 42, 43, 44, 45. Y le muestra a Dios a Job su poder. Y cuando Job entiende, entonces abre los ojos y dice, yo te había escuchado de ti, pero jamás te había visto, ahora mis ojos te ven. Y cuando él ve eso, él dice, ok, entonces Dios tiene el poder para crear maravillas y para deshacerlas. Le tengo una noticia, su problema está en las manos de Dios y tiene solución. ¿Cuál es su problema? ¿Qué problema tiene que Dios no pueda resolver? Él es todopoderoso y ¿sabe qué es lo mejor? Que Él es bueno, dice la Biblia, y para siempre. Vamos a la última parte del Salmo. Esto está bueno y se pone mejor. Versículo 21. Dice, y dio la tierra a ellos en heredad. Versículo 22. En heredad a Israel su siervo. 23. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. 24. Y nos rescató de nuestros enemigos. 25. 25. Dígalo fuerte. ¿Cuántos pueden alabarle? Él es el creador, los primeros versículos lo dicen. Perdón, Él es la esencia de Dios, es que Él es bueno, que Él es Dios de dioses, Señor de señores, y que hace maravillas. Luego el salmista comienza a decir, pero es que Él también creó todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, Él hizo todo, el universo. Dice, con inteligencia hizo los cielos. Va después y dice, pero es que no solo hizo eso, también rescató a Israel cuando estaba esclavo. Y lo hizo con mano poderosa, con brazo extendido. Abrió el mar, lo sacó, lo pasó en seco y después ahogó a todo el ejército de Faraón y a Faraón mismo. Pero no termina ahí. También los guió, los pastoreó por el desierto, en los lugares difíciles. Y lo llevó por los lugares secos, donde no había agua, les dio agua, donde no había comida, les dio comida, donde no tenían sombra, les puso una nube encima, donde no tenían luz, les puso una columna de fuego y los cuidó por todo el desierto. Pero ahora, dice, los introduce a la tierra. Mira, amado, en esos versículos, dice el salmista, que cuando encontró el pueblo turbado, agonizando, triste, angustiado, Él llegó y les dio aliento. En otras palabras, la última parte de la que habla ese salmo, lo habla diciendo que Él cubre nuestras necesidades. Las que sean, cualquiera. Él es Dios que es capaz de darte una tierra. Es capaz de pastorearte por un desierto árido y después meterte en una tierra que fluye leche y miel para darte todo lo que tú necesitas.
para llevarte al cielo, allá donde no hay tristeza, ni dolor, ni angustia, ni nada de eso, porque allá, amados, nosotros tenemos vida plena y eterna, y allá es donde el Señor nos va a llevar. Pero aquí en la tierra el Señor también cubre todas nuestras necesidades. Les voy a decir por qué elegí ese salmo para hoy. Hoy hace 17 años mi familia pasó la crisis más fuerte que pudimos aguantar. Hoy, hace 17 años. Yo estaba a la orilla de mi cama a esta hora, no, quizá un poco más noche, llorando delante de Dios. Porque justo esa noche estaba afrontando la crisis más fuerte que he pasado en mi vida. Hacía 2 días había nacido mi hija. Este día me habían dicho, en la mañana, al mediodía, me habían dicho que mi hija se iba a morir. La doctora me puso la mano aquí en este lado. Me dijo, prepárese para lo peor. Su hija puede ser que esta noche no pase. Allá arriba en la UCI me habían dicho que mi esposa también se iba a morir, que estaba en una condición crítica y que se iba a morir. Y mi hijo de 3 años y medio me estaba preguntando cuándo va a venir mamá y cuándo va a venir mi hermanita. Hace 17 años, esta misma noche, yo estaba pasando la noche más oscura de mi vida. Y mientras lloraba, pues no les voy a decir que esa noche yo estaba, Señor, con fe. No, ese día estaba llorando literalmente, con lágrimas en el colchón. Y mientras lloraba, fuerte, pidiéndole a Dios misericordia, sentí la mano de alguien, como si hubiera sido la enfermera, pero al otro lado. Y me dijo, yo te dije que tu hija va a ser luz en tu casa. Y eso fue todo. Y comencé a llorar, ya no de tristeza, ni de agonía, ni de dolor. Comencé a llorar porque yo sabía que la doctora se había equivocado. Yo sabía que aunque la ciencia decía que esa noche iba a ser la crítica, yo sabía que Dios es grande en misericordia. Y yo entendí de parte de Dios que su misericordia es para siempre y que no hay nada en esta tierra que Dios no pueda manejar. Yo entendí que si Dios te da a ti una palabra, no importa lo que los médicos hayan dicho, no importa lo que hayan dicho tus abogados, no importa lo que del banco te hayan dicho, no importa lo que te haya dicho quien sea en la calle, lo que importa es, si Dios te dio una palabra, yo vine a decirte esta noche una sola cosa, que si hizo un plan para crear, para sacar a su pueblo de Egipto, para pasarlo por el desierto, cuidarlo y llevarlo a la tierra prometida, ese plan no lo tiene la gente que no cree en Dios. Ellos creen en la suerte, ellos creen en la Buda, ellos creen en lo que sea, en lo que sacaron las maletas al final del año, ellos creen en cualquier estupidez. Pero los que confiamos en el Señor, los que creemos en Dios, yo le vine a decir algo, si puede crear el sol, si puede crear las estrellas, también puede crear algo nuevo para tu vida. Si puede hacer Dios todo lo que dice ese salmo, Dios puede contigo y puede hacerlo grande contigo. Así que alaba al Señor porque Él es bueno y para siempre. Amén. Póngase sobre sus pies. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal,
o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.